Nuestro primer panel titulado Explotación sexual de la infancia. Muy buenos días, gracias por asistir. Uno de los objetivos de la campaña Corazón Azul es crear conciencia, sensibilizar e informar. El hecho de que estén en este foro está haciendo parte de ese objetivo. La primera ponencia, el primer panel, se llama Explotación sexual de la infancia. Y quisiera presentar a cada uno de nuestros ponentes, que algunos vienen de lejos. Falta un ponente que tuvo problemas con el tráfico, pero bueno, empecemos. Contamos con la presencia de Rafael Gutiérrez y Leticia Vega. Rafael Gutiérrez y Leticia Vega, investigadores del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, cuentan con experiencia en la investigación de las situaciones de riesgo para la salud mental de niñas, niños y adolescentes vulnerables. Han desarrollado estudios sobre la subsistencia infantil en las calles y elaborado manuales de capacitación e intervención sobre el uso de sustancias en la calle y 2 manuales de explotación sexual comercial infantil, los cuales han servido para capacitar a los promotores comunitarios de casi todos los sistemas estatales de IFE. Participan en comités interinstitucionales con organismos gubernamentales y de la sociedad civil para erradicar distintos riesgos de explotación sexual. Actualmente, instrumentan diagnósticos de la explotación sexual infantil en línea para el DIF Estado de México. Por último, tienen publicaciones en revistas nacionales e internacionales sobre temas de uso de drogas y de explotación sexual infantil en línea. De manera reciente, la calidad de este trabajo de investigación ha sido reconocida como una de las 3 mejores investigaciones en el 4º premio UNICEF. Damos la bienvenida a Rafael y a Leticia Vega. También contamos con la presencia de Óscar Montiel Torres, maestro en Antropología Social, estudiante de doctorado en Antropología en Ciencias DF. En el 2008 fue ganador del concurso de la tesis de género Sor Juana Inés de la Cruz en la categoría de tesis Maestría con la tesis Trata de Personas, Padrotes, Iniciación y Modus Operandi. Actualmente es coordinador del proyecto Ciudad de México, Crisol de la Trata de Personas con fines de explotación sexual. Diagnóstico desde la voz de víctimas y victimarios para construir e implementar modelos de prevención y atención. En septiembre de 2010, ganador en la categoría de investigación del 3er Premio Latinoamericano por la vida y la seguridad de las mujeres y las niñas en América Latina y el Caribe. Ha publicado en 2009 Trata de Personas, Padrotes, Iniciación y Modus Operandi. En 2008 participó en el proyecto institucional Fenómeno del Delito de Trata de Personas en México con la redacción del texto La reproducción social del victimario, Proxenetas Rurales. En 2011 fue coordinador del proyecto Revalorización de las Mujeres Indígenas de los Altos de Chiapas, hombres y mujeres construyendo relaciones de género equitativas desde su cosmovisión y de los derechos humanos. Desde CIESAS, con ABIM, de próxima publicación. Voy a presentar a la tercera ponente, que en el momento que llegue se incorporará, María Luisa Quintero. Ella es doctoranda en Derecho por la Universidad Austral Argentina y licenciada en Derecho por la Universidad Nacional en Litoral Argentina. Discípula del penalista alemán, profesor Günther Jacobs. Realizó 3 estancias de investigación bajo la dirección del profesor Jacobs en la Universidad de Bonn, Alemania, y una estancia en España en la Universidad de Sevilla. En 2004 ganó la beca del Servicio Alemán de Intercambio Académico Deutsche Akademische Austausch. Fue abogada litigante en 2 despachos jurídicos y defensora oficial ad hoc en juicios penales orales por la provincia de San Luis, Argentina. Ha participado en múltiples congresos, dando conferencias tanto en México como en España, Perú, Argentina, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Paraguay y otros. En el momento que llegue se incorporará. Les recuerdo las reglas de este panel. Todos tienen 15 minutos. Les pediría que cumplieran con ese tiempo para que podamos, así que terminar el tiempo. Le doy la palabra a Rafael Gutiérrez, el exórico. Sí, buenos días a todos. Para nosotros es un placer estar con ustedes. Agradecemos mucho la invitación que nos hicieron para estar el día de hoy. Yo voy a llevar a cabo la presentación, pero está también aquí mi compañera Leticia Vega. Ella es también autora de este trabajo. El Power, no sé si ya está listo, pero bueno,
El tema de esta presentación tiene que ver con la explotación sexual comercial infantil en diferentes escenarios socioculturales. Básicamente, nosotros hemos estado trabajando desde finales de los 90 y principios del 2000 en esta temática, y los últimos 5 años los hemos estado ocupando en trabajar en el Estado de México, en un lugar muy cercano aquí a Puebla también. Sobre todo nosotros nos hemos dedicado a trabajar en la zona conurbada. En el Estado de México, en esta zona conurbada, pues vamos a encontrar que es una de las zonas más peligrosas del país. Tiene está entre los primeros 5 lugares con mayor número de infanticidio a nivel nacional. El tercer lugar de delitos cometidos a mano armada. El segundo lugar en hogares con al menos una víctima. La siguiente, por favor. Sí, está bien. El segundo lugar en hogares con al menos una víctima. El primer lugar en proporción de mujeres maltratadas a lo largo de su relación de pareja. El segundo lugar de violencia sexual contra las mujeres en espacios comunitarios o públicos. Y el primer lugar en feminicidios en determinados momentos de los últimos 10 años, digamos. ¿Sí? En este escenario, que es muy cercano al Distrito Federal, es la zona conurbada, está pegado, hemos encontrado, la siguiente por favor, hemos encontrado distintos tipos de explotación, lo que generalmente se trabaja en términos de investigación, lo hemos encontrado, hemos trabajado sobre todo en la industria del sexo, bares, cantinas, casas de cita, agencias de escorts, calles, y en todos estos lugares hemos encontrado que efectivamente se da la explotación sexual de niñas y de niños, la pornografía infantil y la trata de personas. En un principio, casi todos los investigadores que trabajamos el tema nos concentramos mucho en la industria del sexo, creyendo que ahí nada más se presentaba este fenómeno de la explotación sexual. Sin embargo, durante nuestro trabajo de campo en el Estado de México encontramos otras cosas que nos hacen pensar que este fenómeno de la explotación sexual está mucho más allá de la industria del sexo, la rebasa por completo. La encontramos básicamente, este fenómeno lo vamos a encontrar en el hogar. Hemos encontrado comercialización del abuso sexual infantil en el hogar. Son situaciones donde la mamá hace como que no se da cuenta, el papá también. Si la mamá tiene otra pareja, pues generalmente tolera esta situación a cambio de la renta, del gasto para el hogar, y tolera de esa manera que se esté abusando de sus propios bebés. Otro fenómeno importante que encontramos es el abuso sexual recompensado en la escuela. Este fenómeno lo reportó sobre todo los compañeros del Instituto Nacional de Salud Pública, y lo habían encontrado entre jóvenes universitarios como sexo recompensado. Nosotros lo volvimos a encontrar en el Estado de México, pero ahora en las escuelas, y encontramos básicamente el mismo fenómeno. Muchachos que quieren acreditar su semestre o pasar de año, muchas veces tienen que negociar, entre comillas, con los profesores, porque estos empiezan a presionar un cambio de calificación a cambio de tener relaciones sexuales. Este es otro fenómeno que está fuera de la industria del sexo y lo vamos a encontrar en las escuelas. También encontramos servidumbre sexual. Este es otro fenómeno clásico en el Estado de México. Muchos de nosotros crecimos con la idea de que nos iba a llevar el robachicos de niños, y efectivamente el robachicos existe en el Estado de México. Hay mucha gente que se dedica a raptar a menores de edad. No son secuestros, son raptos. Los raptan por días, semanas, y durante todo ese tiempo están abusando sexualmente de ellos, ¿no? Es decir, hacen esclavos sexuales a la gente que raptan, y pueden ser niñas o niños. Todo eso está documentado para el Estado de México desde 2005 a la fecha. Ellos tienen todos este tipo de datos. Pero lo que más nos llamó de todo este ámbito y que nos está rebasando es la explotación sexual en línea. Cuando nos metimos a trabajar a escuelas secundarias, encontramos pues, que muchos muchachos usan el internet
casi todas las generaciones actuales ya nacieron con las nuevas tecnologías, y ahí vamos a encontrar también el fenómeno de la explotación sexual en línea. Básicamente lo que hemos encontrado ahí es que niñas y niños mexiquenses hacen pública información verídica de su persona e interactúan con desconocidos en Internet. Más del 70%, estamos hablando de porcentajes altos de niños que son cibernautas. En los chats son comunes, según ellos nos lo decían, las propuestas de noviazgo y el acoso sexual de conocidos y desconocidos. Aparentemente esto no tendría mucho problema, ¿sí? Porque mucha gente sabe que no sabe realmente luego con quién está cotorreando ahí en Internet. Los niños lo saben bien. Y el problema aquí es que ellos empiezan a proporcionar información verídica de su persona, nombre, edad, sexo y en algunos casos la escuela o su propia dirección. Todo esto es material importantísimo para la gente que está ubicada dentro de la pederastía. Voy a leer un testimonio del Estado de México, es de la policía, dice textualmente: atrapado en Chimalhuacán, Estado de México, acusado del delito de corrupción de menores, la Procuraduría General de Justicia consignó al universitario Aurelio Romero Castro, ya que fue capturado infraganti por elementos de la policía cuando esperaba a dos adolescentes de 12 y 13 años de edad que había contactado vía internet para tener relaciones sexuales a cambio de un pago de 1,000 pesos. El presunto detenido fue detenido en el lugar donde sería el encuentro con la menor de edad. El ahora procesado, Aurelio Romero, originario del poblado de Coajomulco, municipio de Huitzilac, contactó a las menores por medio de internet, con las cuales mantuvo comunicación. Fue por medio de un mail donde les ofreció dinero a cambio de que tuvieran relaciones sexuales con él, y vía mensajes por telefonía celular fue que se acordó el hotel donde estaría con una de las chicas. Este es un claro ejemplo de los riesgos a los cuales se están sometiendo las muchachas y los muchachos en Internet. De acuerdo con entrevistas con grupos focales, observaciones participantes tanto en cibercafés como en las propias escuelas, encontramos que es súper común que ellos se enfrenten el acoso sexual en línea, el acoso sexual en línea. Por ejemplo, voy a leer otro testimonio. Dice una muchacha: a mí me pasó como con 3 contactos. Después de conocerlos un poco más, me sonaban lindos, pero una vez chateando, el contacto me dice: ¿tienes fotos desnudas? Nunca pensé que fuera así. El primero y segundo caso que tuve así los eliminé del Messenger. El otro me puso invitación a cámara y le puse que sí y él se desnudó. Por eso ya van como 3 contactos que elimino del Messenger. Se me hizo sospechoso cuando empezó a hacer ese tipo de pláticas muy sucias. Me preguntaba cuántos años tenía, que cuánto medía, y ya después ahí me decía que acá, que allá, que qué talla era. Yo así, qué tipo de brasier, que se le antojaba verme, etc. Ya estaba animada con este contacto. Otra informante nos dice esto, porque te dicen hola y empiezan a hacer la plática como muy serios, muy amables, lindos, y terminan diciéndote que hasta eres una cualquiera, ¿no? Entonces me dijo que me quería ver, pero abierta de patas. Entonces dije, ay, qué horror, mejor, de hecho, cerré el diálogo. Me dijo que cerré el diálogo, ¿sí? No sé si es de más edad o el tipo es un chavo, es por su forma de expresarse, o más que nada hay señales muy morbosas, porque por ejemplo también sucede que uno llega a tener un contacto y luego es un amigo de mi propio papá. Son testimonios que nosotros hemos estado encontrando en línea, ¿sí? Y básicamente hemos estado trabajando con los jóvenes. Los jóvenes tampoco son seres pasivos, están actuando sobre todos estos fenómenos. La mayoría de ellos reacciona cerrando el diálogo con los informantes, pero hay otros que sí hacen citas cara a cara con la persona que conocieron en los chats y en el internet. Hay varios casos ya documentados en el Estado de México.
Están viendo ahorita una tabla donde nosotros encontramos otros 3 datos que ya no me va a dar tiempo a comentar, pero son relevantes todos ellos. Lo que hemos encontrado mucho es el uso de las nuevas tecnologías por parte de los menores de edad para tomar o hacer videos muy sexualizados de las propias niñas. No estamos aquí hablando de pornógrafos ni de tratantes de personas, estamos hablando de muchachos de 13, 14, 15 años de edad que están usando sus celulares para videograbar las piernas, el trasero, los senos de la niña sin que ella se dé cuenta. Todo este material muchas veces lo suben ellos a internet y cuando se sube a internet se convierte en lo que los norteamericanos han llamado sexting y que involucra un gran problema para la muchacha porque al verse ella en fotos que nunca consintió y aunque las hubiera consentido generalmente se deprime, se molesta. Hay casos de suicidio que hemos encontrado también en el Estado de México, ¿no? Entonces, esa es una cosa importante que ya no voy a poder profundizar en eso. Y el otro dato importante es que mucho de esto ocurre en lo que en México conocemos como el desmadre, una práctica cultural con la cual todos hemos crecido, y es en el desmadre donde se toman todas estas fotos y luego se suben a internet y es cuando se impacta, se estigmatiza a la persona, ¿sí? Esto sería básicamente mi presentación. Muchísimas gracias, Rafael. Ahora le cedo el micrófono a Óscar Montiel, experto en el tema de patriotismo. Gracias, Óscar. Muchas gracias, Mariana. Pues, buenos días a todos. Agradecer mucho la invitación de Mariana a este foro, que no quería aceptar porque el tema que maneja es un poco complejo y con tan poco tiempo siempre es difícil dar todo lo que se quiere. Entonces ayer estaba en una dicho que iba a que presentarles ahora, y si nos va a estar fallando la tecnología creo que no les voy a presentar mucho. Pero bueno, el título de la presentación de ahora es Poder, Violencia Masculina y Cambio Social, reproducción de una cultura proxeneta, y voy a tratar de ligarlo con el tema del que estamos aquí en el foro, en esta mesa, sobre explotación comercial infantil. Primero un poco voy a hablar de cómo se construye la demanda, que María Joya nos expuso antes, y solo voy a decir algunas cosas que tienen que ver sobre qué se piensa de la construcción de la demanda en términos de discurso social, pero también de las investigaciones que se han hecho al respecto, ¿no? Una de las teorías de por qué existe la demanda es esta que tiene que ver de proteger a las mujeres de bien, ¿no? ¿Por qué se protege a las mujeres de bien? Porque los varones tienen una necesidad sexual masculina y controlable, ¿no? Entonces, la prostitución surge. Si pasamos a la otra diapositiva, por favor. Exacto. Se construye para el desahogo de esas necesidades naturales construidas históricamente. Es decir, no son necesidades naturales, sino que es la cultura, las estructuras sociales lo que lleva a que los hombres sintamos esa necesidad natural. Por eso lo pongo entre comillas. Después, no voy a abundar tanto en esto. ¿Por qué se construyen las rutas de explotación sexual? Tiene que ver con dos cosas básicamente. Una, que muchos han investigado sobre el turismo sexual, es decir, de aquellos hombres que salen de sus lugares de origen y se van a otras zonas, necesitan otra vez naturalmente desahogarse, entonces pueden ser con mujeres nativas de los lugares a donde van o mujeres de sus mismos contextos, y eso lo conecto con esta otra parte de la teoría de Norbert Elias que maneja sobre los marginados y los establecidos, y de cómo la teoría de los marginados y los establecidos está en función de que hay una sociedad que acoge, que tiene históricamente más cultura, más tradiciones, y una sociedad que viene a esa cultura instalada. Entonces, para evitar que las sociedades se mezclen, se crean las zonas rojas, las zonas de tolerancia, para el desahogo de estos hombres. Sirve para dos cosas: para el desahogo de ellos, de los inmigrantes, pero también sirve para que las mujeres de bien, como lo vimos antes, no sean mancilladas, ¿no?
necesidades por estos nuevos inmigrantes. Por eso es una de las cosas. Y vemos esto muy bien en zonas petroleras, minas, zonas militares y servicios en las ciudades. El Distrito Federal, por ejemplo, tiene zonas específicas para el consumo sexual de los inmigrantes y lo mismo está pasando en ciudades de Estados Unidos. Ahí les llevo a dar un testimonio, si nos da tiempo lo hacemos. Pasamos al otro. Sobre lo que soy un poco especialista es en el fenómeno, un fenómeno de Tlaxcala, que es la reproducción social del victimario y una cultura proxeneta. En estas sociedades se enseña, en algunas comunidades del sur, se enseña a varones tlaxcaltecas un sentido práctico de la explotación sexual para reclutar, trasladar y explotar mujeres. Ellos van a lugares públicos para enganchar, seducir y engañar a las mujeres. Después hacen un traslado para alejarlas de su grupo de apoyo y lugares conocidos. Establecen una relación conyugal con ellas y las llevan a vivir a Tlaxcala o a Puebla. Ahí las hacen depender de ellos económica y efectivamente. Después las vuelven a trasladar a otro espacio y por medio de engaños vinculados a carencias económicas las convencen de ser explotadas sexualmente con el argumento de ayudarlos y construir un futuro promisorio para los dos. Y en ese momento mercantilizan a la mujer y comienza la explotación sexual. Este es todo un proceso que hay muchos testimonios y muchas cosas que les puedo decir, pero va a ser muy rápido por el tiempo. Pasamos a la otra, por favor. La explotación sexual, una vez que someten a las mujeres, las explotan en diversos lugares de prostitución. El Distrito Federal ha sido el lugar donde más se explotan y actualmente sus mayores ganancias las obtienen en ciudades de Estados Unidos. En la trata interna también destacan Puebla, San Luis Potosí, ciudades fronterizas como Tijuana, Reynosa, Ciudad Juárez, entre otras. Pasamos al otro. Para poder entender el fenómeno tan complejo, hay muchas teorías y recientemente se ha desarrollado una expertise en la trata. Hay muchos que se dicen expertos en la trata, pero todavía no tenemos un corpus teórico que nos hable del fenómeno y nos permita hacer comparaciones entre las investigaciones que se están haciendo en el país. Entonces, en la tesis de doctorado yo estoy desarrollando un concepto que yo denomino la estructura básica de la explotación sexual, que dice así: es un acto primario de poder que ejerce el proxeneta para anular la autonomía de las mujeres y someterlas a la explotación sexual con base en poderes de dominio físico o psicológico, con la amenaza de muerte, social o real, o con la falsa promesa de un futuro mejor. Está sustentada en conocimientos y alianzas pactadas por ellos en colectivo en un proceso dinámico y adaptativo. Es decir, esto que pongo aquí es la síntesis de toda la complejidad que vive en el fenómeno tlaxcalteca. Ahí lo que se hace es que hay una migración masculina leve por ahí de finales de los años 50 del siglo pasado. Ahí aprenden el oficio y lo regresan a sus comunidades de origen y se empieza a reproducir este oficio, como lo llaman ellos, y empiezan a establecer pactos entre ellos y pactos con los varones de sus pueblos. En estos pactos, el primer pacto que establecen es no prostituir a las mujeres de su familia ni a las de la comunidad, ¿no? Y después otro de los pactos es no bajarse las mujeres entre ellos. Entonces ellos van estableciendo una serie de normas para crear una cultura vinculada al proxenetismo. Se transforma la sociedad, se transforma para permitir reproducirse socialmente en base a sus valores anteriores con la reivindicación de los nuevos valores. Llamo valores a esa parte de conocimiento del sentido práctico de la explotación sexual. Otra de las cosas que tienen ellos es que desarrollan mucho un conocimiento profundo de las culturas de las mujeres, de las culturas de los pueblos de origen de las mujeres a las que van a prostituir. Es decir, ellos tienen el dicho de pueblo que fueres a lo que vieres. En función de eso, ellos entienden muy bien las lógicas culturales para enganchar a las mujeres. En este proceso de trata de personas, que es reclutar, trasladar y explotar, ellos lo manifiestan de la siguiente forma: a través del robo de la novia. El robo de la novia implica una salida alternativa al matrimonio religioso y civil.
cuando hay carencias económicas o oposición de los padres para el matrimonio. Entonces se da esta forma. Es una forma muy tradicional en México, rural e indígena, y entonces lo que hacen ellos es utilizar esta forma y enganchan a la mujer en el sentido de que es un rito de paso para las mujeres. Una vez que las mujeres se casan, adquieren la identidad adulta, ¿no? Es un rito de paso. Ellos entienden muy bien eso. Por eso es muy difícil hacer que las mujeres denuncien si no comprendemos este fenómeno. Es decir, una vez que están enganchadas, seducidas, comienzan a explotar la amenaza. Hay una amenaza de muerte. Si los denuncian, las matan, ¿no? Esa es la amenaza. Pero también tejen toda una serie de argumentaciones de un futuro promisorio ligado a la conformación de un matrimonio bueno, y en términos reales eso sí opera. ¿Por qué? Porque una vez que la mujer está estigmatizada y es como la puta, entonces ya ningún otro hombre la va a querer más que el que la empezó a prostituir. Sobre eso tejen toda esta serie de argumentaciones y construyen casas, residencias, compran carros, abren negocios para que la mujer siga dándole todas las ganancias. Pero ¿qué tiene que ver con la amenaza de muerte social? La muerte social implica que si yo dejo al explotador, si la mujer deja al explotador, pierde todos estos beneficios, entre comillas, que ella está adquiriendo a partir de su explotación. Ella trabaja en dos sentidos. Uno, en un sentido que va de la explotación real, y otro, la explotación imaginaria que utiliza el proxeneta. Se tejen castillos en el aire, el proxeneta los construye así, y entonces la mujer que está siendo explotada le da todas sus ganancias por esos castillos en el aire, aunque toda la parte de abajo está ligada mucho a explotación, pero sobre todo a violencia feminicida, que es otra investigación que estamos haciendo en el DF, de cómo operan estas violencias feminicidas. Y otra de las capacidades que tiene el proxeneta es que, como pactan en colectivo, cualquiera de las cosas que hagan y que se amenacen, las discuten. Es decir, por ejemplo, en el DF han estado arrestando a muchos de ellos, ¿no? Entonces, esa serie de cosas, ellas las cuentan y dan todos los tips a los nuevos o al grupo de proxenetas, y entonces, pues por eso también se crea el efecto cucaracha y ahorita ya no están en el DF, se vinieron a Puebla, están en San Luis, ¿no? O por ejemplo, cuando la frontera norte se puso muy fuerte, pues se vinieron al DF, lo cruzaron a Estados Unidos. Por eso es un proceso dinámico y adaptativo. Ellos tienen esa capacidad camaleónica de adaptarse a las circunstancias en función de ir sofisticando el oficio. ¿Pasamos al otro? Les pongo uno de los testimonios que se dan en una de estas culturas proxenetas. Es decir, cómo transforman la forma de pensamiento de los chavos para que su horizonte cultural los lleve a querer ser padrotes, ¿no? Uno de ellos, un señor me contaba una vez así, nos decía a varios: no, chavos, ahora los niños ya están bien despiertos. Imagínense, una ocasión estaba con mi hijito de tan solo 4 años de edad, cuando me dice: oye padrino, dame 10 pesos, y le respondo que no tengo. Y otra vez me insistió, y ya para la tercera vez que me negué me dice: ¿no tienes dinero, padrino? Pues no seas tonto, anda a trabajar a la padrina. Es decir, en su horizonte cultural, el que no es padrote es un tonto. Todos los que son obreros y trabajadores que no ganan más que los padrotes, pues son unos tontos. Entonces se teje una cultura ligada a un ideal masculino, y yo los veo como unos extremos masculinos. Es decir, no podría existir una cultura proxeneta si no hubiera una cultura patriarcal que lo sustentara. Es decir, si seguimos dominando y subordinando a las mujeres y vemos en nuestras relaciones cotidianas, con la novia, con la pareja, y seguimos ejerciendo un tipo de violencia psicológica, económica, patrimonial, sexual, lo que hacen los padrotes es sofisticar todos estos conocimientos y hacer como un manual de cómo explotar sexualmente a las mujeres, ¿no? A ver, pasamos a la otra, que ya no me quedan. La otra, que ahí le dejamos. Les voy a leer mejor un testimonio de lo que se piensa de la demanda. 2 minutos, ¿no? Ok. Es un testimonio de uno de los proxenetas a los que yo entrevisté, y habla sobre la demanda y la función social que tienen los padres. Eso no le hagan caso. Yo se los voy a leer desde aquí.
A veces dicen que quieren quitar esos lugares, las zonas de prostitución, y me pongo a pensar, dice, imagínate si quitaran esos lugares, si no existieran, si no hubiera chavas. Porque muchos dicen, ¿cómo es posible? Porque la gente critica, hasta los hombres dicen, ¿cómo tiene tantas viejas? Hablando del padrote, mejor que se ponga a trabajar. Pero imagínate que no hubiera esas personas, que no hubiera chavas en esos trabajos. Yo creo que el que más critica es el que más frecuenta esos lugares. Los frecuenta ¿por qué? ¿Quién es santo para no frecuentarlos? ¿Te imaginas? Ahorita cuántos índices de violación habría. Nuestro cuerpo lo necesita cuando estamos caliosos. Porque yo hasta la fecha lo hago. Dice uno que frijolitos, comer en la casa diario como que hostigan. Haz de cuenta que yo tengo chavas trabajando, pero una es delgadita, otra es gordita, güerita, morena, pero me llevo a encontrar una altota. Ay, güey, ¿qué se sentirá estar con una altota? ¿Qué se sentirá cargar sus cuernotes? Me voy a echar un rapidito, pues total. Te digo, hasta la fecha sigo frecuentando lugares así. Todo el mundo los frecuenta. Y si no hubiera esos lugares, ¿a dónde iríamos a desahogarnos? Cuando nuestro cuerpo se le sube la temperatura y tiene esa necesidad y no existen esos lugares, es como si no existiera una bebida y tú estuvieras en el desierto pidiendo un trago de agua. Yo creo que si encuentras un Gatorade en el desierto y van 20 personas contigo, son capaces de matarte con tal de quedarse con el Gatorade. Y muriéndose de hambre, no creo que digan me voy a tomar un trago y lo compartimos con los 20. No, así es un violador cuando anda. Son desviaciones que tenemos en el cerebro. Es una enfermedad porque no sabemos controlar los impulsos del calor del cuerpo. Vemos una mujer tan bonita, tan hermosa, queremos desahogarnos. Pero ¿qué pasa si siempre nos rechazan una, la otra? Lo hacemos porque se lo hacemos. Es cuando existe una violación. Porque si no tenemos un centavo para ir a desahogarnos a un lugar así. Entonces vemos cómo en este testimonio se sintetizan todas las ideologías sociales que justifican la existencia de la prostitución. Entonces, una vía precisamente es trabajar sobre la demanda de entender todas las lógicas sociales que la justifican y otra las lógicas de poder que se generan con la mujer y el hombre, con la mujer prostituida y el proxeneta que la explota. Si podemos entender estas lógicas, nos va a servir mucho más que entender las leyes y los tratados internacionales que ustedes saben que tenemos el protocolo de Palermo ahora y que el protocolo de Palermo es como una calca en la nueva ley del 2000 de este año y todas las leyes locales van en el mismo sentido, están como reescribiendo ese protocolo de Palermo sin entender los fenómenos locales. Si no entendemos los fenómenos locales, no vamos a poder erradicar la explotación comercial infantil. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa. Ahora tenemos a nuestra última ponente de este panel, Marisa Quintero. Ya leímos tu semblanza, entonces, Ana María Cuerno es profesora investigadora del INACIPE. Gracias. No, muchas gracias, una disculpa por la demora, se debe a la salida de México, que a veces es complicada. Muchas gracias por la invitación. Y este panel que habla sobre debate sobre la explotación sexual infantil, cabría tener una perspectiva normativa operativa, es decir, desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista de la política criminal. ¿Hacia dónde vamos con esas leyes que recién el expositor mencionaba? Repiten políticas, hay algún cambio. Y entonces, en primer lugar, lo que me gustaría comentar es que se está hablando de un cambio de perspectiva desde el punto de vista de política criminal. Hay una directiva, digamos, de la Unión Europea, que es la Directiva 36, que en el caso persigue el cambio de perspectiva según los expertos. ¿Por qué? Porque decían que la perspectiva anterior es una perspectiva sancionadora, que lo único que se busca es punir, reprender, y esta nueva perspectiva, con esta nueva directiva, está buscando, entre otras cosas, relacionar, digamos, el fenómeno con lo que es la violación de los derechos humanos y una prevención más que una represión. Esto me parece interesante porque, digamos, lo vimos hace poco en Paraguay, en el encuentro de mejores prácticas, que se habla de trata de personas, en el encuentro de fiscales. Se ve un poco en la ley que acaba de sacar México en junio, creo, de este año. Se ve también en Argentina, vengo de ahí también porque están haciendo reformas a su ley, tratando de plantear esta nueva perspectiva de política criminal.
Y es una perspectiva en la cual me gustaría remarcar uno de los puntos de la directiva, que si bien no es vinculante para países como nosotros, pero sí son pautas claras de hacia dónde va caminando el mundo, por decir así, hacia dónde van las tendencias al momento de abordar este fenómeno. Y esta directiva y las legislaciones que la van siguiendo reconocen en primer lugar la especificidad del fenómeno en función del sexo. Y eso es lo que toca con este panel. Es decir, el fenómeno es conocido por todos, sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de trata de personas, pero digamos, es necesario reconocer esa especificidad, en primer lugar por el sexo, porque no es lo mismo el fin de explotación que tiene normalmente una mujer, que va a tener un hombre. El hombre generalmente cae como un objeto de trabajo forzado y no tanto como explotación sexual, aunque también. Y esa perspectiva, especificidad de género, también tenemos que verlo en relación a la edad. Una edad, digamos, de minoría de edad implica medidas de asistencia y de apoyo que son muy específicas, que no son las mismas que va a necesitar un adulto, y al mismo tiempo, y esto es muy importante, los factores de disuasión, que creo que sobre eso también se estaba conversando, es decir, cómo hago, sea manejando la demanda y la oferta, sea, digamos, dando otras alternativas para poder canalizar estas motivaciones que estaban mencionando recién. Las herramientas de disuasión no son las mismas para casos de explotación sexual de adultos que para la explotación de menores. Y también la atracción, es decir, hay todo un sector, que puede ser ese sector gris, como podemos hablar de hombres o mujeres con cierta tendencia sexual, cómo se los atrae hacia el marco de la legalidad y no hacia el marco de la ilegalidad. Entonces, esta especificidad es digna de remarcar, sobre todo porque también estamos buscando trabajar con pautas claras. El fenómeno se va mostrando y se va conociendo cada vez más, pero nuestras herramientas no son tan generalizadas y las pautas no son tan claras. Y una de las problemáticas principales es cómo identifico en el ámbito de la trata quién es víctima y quién es victimario, ¿no? La identificación de la víctima, valga la redundancia, siempre ha sido una problemática. Pero ojo, hay muchas problemáticas, y aquí viene el punto, que son propias de la trata, mas no están presentes en el ámbito del menor. Entonces, ahí vemos el primer momento, digamos, el primer ejemplo que quiero traer de la importancia de esta especificidad. No advirtamos las ventajas que tiene manejar este fenómeno que es la explotación sexual infantil, porque tiene muchos menos escollos de la explotación sexual adulta. En primer lugar, la identificación de la víctima, como les decía recién. Cuando uno hace un operativo, es muy difícil saber hasta qué punto es víctima o es victimaria, porque muchas de ellas que trabajan con el proxeneta a veces ya también están haciendo victimarios de otras mujeres que pudieron introducir. En el ámbito de la trata pasa exactamente lo mismo. Esto, en el campo de la explotación del menor, ya es un escollo superado. Otro tema es la acreditación de los medios comisivos. Ustedes saben que para que exista trata, digamos, tienen que darse ciertas circunstancias. Estas circunstancias se llevan adelante de la mano de medios comisivos como son el engaño, la coerción, entre otros. En el caso de adultos, se debe de demostrar esto. Hoy la ley ha, digamos, bajado la carga probatoria en este aspecto, pero en el ámbito de los menores, este escollo también está superado. Este labor no debemos de lucharlo, ¿no? Entonces, primero, identificación de la víctima, un problema que no tenemos. Acreditación de medios comisivos, tampoco un problema que tenemos. El tema del consentimiento, ustedes saben que cuando un adulto asevera consentir el acto y por ende no se reconoce explotado, pues esto tiene un gran problema probatorio para el MP. Y ese testimonio es muy difícil de bajar porque la víctima quiere, digamos, y tal vez con toda la razón, yo estaba mejor trabajando ahora en estas condiciones que con la situación socioeconómica que me encontraba antes. Entonces yo consentí esto que ustedes llaman explotación, para mí es un escalón por arriba de mi situación económica anterior. Entonces, y el último es la víctima hostil. En este aspecto lo estoy ya remarcando, es la mayoría de los testimonios no ayudan al esclarecimiento del hecho por parte del MP, sino que muchas veces por todo este bagaje cultural de autojustificación y de heterojustificación del fenómeno, que lo decían recién los dos compañeros que conversaban, hace que la víctima no se reconozca como tal y por ende su testimonio
no ayude al esclarecimiento de los hechos que quiero demostrar. Todos estos problemas no se dan en el ámbito del menor. ¿Por qué? Porque en el menor los medios convisivos no se prueban, en el menor se presume su minoría de edad, en el menor da igual si hay o no consentimiento, en el menor la valoración que puedo hacer de su testimonio siempre está sesgada por el hecho de que es una persona en formación, como ustedes saben. Entonces, pese a todo esto, de todas formas tenemos muchos problemas para lo que es el reproche de la explotación sexual de los menores. Y el sistema, las directivas, las leyes, aquí en Paraguay, en Argentina, en México, están hablando de un enfoque que tenemos que tener hacia el menor que esté integrado, que sea global, que esté basado en derechos humanos, ahí estamos todos de acuerdo, y con este enfoque diferencial que les remarcaba. Pero lo cierto es que hay sí problemáticas específicas en relación a la trata de menor. ¿Por qué? En primer lugar, porque ya el fenómeno de trata ha crecido en la cantidad de supuestos. Hoy hay, digamos, dentro de la explotación, nuevas modalidades de explotación que surgen desde la directiva esta del 36, por eso se las traía a colación, y que recoge la nueva ley de trata de México. Y me quiero referir a la mendicidad, a la explotación para realizar actividades delictivas y para el casamiento forzado. Todas estas contempladas hoy en el artículo 10 de la Ley de Trata. ¿Por qué las quiero traer a colación? Porque también cuando uno habla de explotación sexual, las explotaciones, los sometimientos a esclavitud, como porque la trata es una nueva esclavitud que se hace de la persona, no vienen tan sesgadas. Es decir, si solo se dedican a una, el explotador no entra a colación otra. Siempre van de la mano y es necesario, este es el primer desafío, es necesario tener una visión integral, pero no ya integral en el sentido de, desde el punto de vista criminológico, psicológico, victimológico, etc., sino también integral desde el punto de vista penal. Porque pensemos en una madre, voy bien con el tiempo, ¿no? Pensemos en una madre que es sometida sexualmente, porque es explotada sexualmente, ya sea en un prostíbulo o en el marco que ustedes quieran referir. O pensemos en un padre que está sometido a trabajo forzoso, a un total que está en concreta esclavitud. Pues si son padres, son madres van a tener niños, si esos niños están a su custodia, digamos, posiblemente esos niños también están sometidos a una situación de esclavitud. Es decir, no podemos hablar de una libertad en los niños, pero no una libertad en los padres. Esto se da como una cadena. Entonces, fíjense que estos niños pueden llegar a ser forzados a la mendicidad, ¿sí? O ser forzados a lo que es cometer actos delictivos. Y estas dos conductas son conductas de explotación. Son conductas de trata. Entonces, preguntemos, creo que fue el momento de preguntarse y hacerle la culpa, hasta qué punto estamos haciendo o teniendo una visión integral también desde el punto de vista penal. O sea, un concurso de delitos, como se llama en el ámbito penal. Muchas veces nos vamos por la mujer explotada sexualmente o por el hombre forzado a trabajar, cuando hay todo un contexto donde adultos y niños están sometidos a diversas variables de la trata de personas. ¿Y por qué es importante hacer el concurso? No solamente porque de esa forma hacemos justicia en cuanto a lo que es el reproche penal, sino porque también, digamos, desde el punto de vista probatorio, digamos, un hecho ayuda a probar el otro y viceversa. Las cargas probatorias, los elementos probatorios se van, digamos, como sustentando en los haceres del otro. Entonces, esta visión es un desafío que tenemos que volver a tomar, digamos, dentro del debate, porque es una realidad tal cual. Otra problemática es las otras visiones que hay de la explotación sexual que no estamos teniendo en cuenta de manera tan marcada. El turismo sexual ya se mencionó. Ese sí ya viene tomando auge en cuanto a no solamente la cantidad de casos, sino la importancia que le damos a este fenómeno para tratar de abordarlo desde el punto de vista de explotación sexual. Pero también está el casamiento forzado, que digamos, tiene que entenderse dentro de los fenómenos de explotación sexual a menores, y esos son los casos que también se traían a colación. Y por último, todos los supuestos que implican, ya sea en épocas de paz, en épocas de guerra, en épocas de manifestaciones deportivas, en los cuales
el incremento de la demanda hace que se incremente el incremento de la demanda, se incrementa también el fenómeno delictivo. Por dar un ejemplo, hay números, digamos, de investigaciones serias que en lo que fue el Mundial de 2006 en Alemania, ¿no?, en proporción directa subió todo lo que fue el comercio sexual, consentido o no consentido, ¿no? Y se hablaba de más de 40.000 prostitutas que habían sido desplazadas a los efectos de poder sustentar y dar respuesta a esa demanda que se iba a generar por un fenómeno netamente deportivo. Entonces, vemos que en todo esto, y si estamos hablando de un menor, no es solamente el niño de 3 años, sino también la chica de 16 o el chico de 16, estos supuestos son los supuestos más concretos, no tan domésticos, pero más a gran escala de explotación sexual infantil, y uno tendría que volver a poner sobre la mesa para realmente hacer una política, digamos, pública que impacte sobre este fenómeno. Por último, para terminar esta perspectiva, como le decía, una perspectiva normativa, operativa, es decir, hacia dónde vamos con todo esto, retomo el cambio de perspectiva. Es redundante, ¿no? Pero decíamos que la directiva del 36-2011 llamaba a que veamos el fenómeno más desde el punto de los derechos humanos, no tanto desde el punto desde el derecho penal. Y ahí sí quiero hacer un paréntesis y decir, no me parece que una cosa vaya decidida de la otra, no necesariamente hay un cambio de perspectiva. Yo creo que estamos integrando el abordaje del fenómeno con el abordaje de los derechos humanos. Y aplausos para eso, ¿no? Pero el abordaje penal no podemos ni minimizarlo, porque ni siquiera le podemos poner una palomita, no es algo que hemos logrado. Fíjense, con las pocas cosas que trae a colación, nos damos cuenta que queda mucho para hacer desde la perspectiva penal. Yo creo que, digamos, lo primero que tendríamos que enfocar, sobre todo en el ámbito del menor, es primero darse cuenta de todos los problemas que ya no tenemos. Esos 5 problemas que les decía, no tenemos problemas con el consentimiento, con la acreditación de esto, con el tema de la prueba, con el tema del testigo hostil, etc. Entonces, enfoquémonos, digamos, en los puntos flojos, y esos puntos flojos sobre todo se dan desde la perspectiva penal en temas de investigación, que esa investigación no es integral. Y no es integral porque no tengo la perspectiva penal, que si estoy investigando a la mamá, también el niñito que de 3 años que está a cargo de la mamá está en situación de explotación. ¿Sí? No, tal vez no netamente sexual, pero puede ser mendicidad o puede ser para delinquir. Y esto lo vemos mucho en el ámbito de la delincuencia organizada. Entonces, este cambio de perspectiva no es tal. Yo vuelvo a subrayar la perspectiva penal y termino con una reflexión que me parece interesante. Empecé diciendo que es necesaria la especificidad, y creo que eso lo mantengo hasta el final. Y esa especificidad nos obliga a decir, ojo, una cosa es la prostitución de adulto, otra cosa es la prostitución infantil. ¿Sí? Una cosa es la prostitución en vía pública y otra cosa es la prostitución en el privado. Una cosa es la prostitución legal, donde la hay, y otra es la ilegal. Una cosa es cuando es voluntaria la prostitución y otra es cuando es forzada. Y una cosa es la prostitución per se y otra cosa es la trata de personas. Creo que eso es lo que tenemos que distinguir. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Creo que fue una conversación muy interesante porque tocamos los 4 participantes de la trata, ¿no? Oscar nos platicó del proxeneta o el padrote, María José de la persona que compra sexo, el cliente de la demanda, Rafael y Leti nos platicaron de la víctima en sí, y pues María Luisa de la parte legal. Entonces, vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Les pido que las preguntas sean muy puntuales, solamente preguntas, y mientras piensan su pregunta queremos poner un video de UNFPA que nos pide María José.